con nuestras células en un medio ambiente hipotónico. Entonces, la célula explota, entonces tenemos aquí la figura A. Entonces, en un medio isotónico, recuerden, utilizan el término isotónico cuando están comparando medios, ¿no? De diferente tonicidad o bien osmolaridad. Sí, tonicidad y osmolaridad. Osmolaridad es el número, la tonicidad se refiere a cuando estás comparando. Entonces, aquí es isotónico porque el medio externo tiene el mismo número de partículas de soluto que el medio interno. Entonces, la capacidad de atracción de agua, de las partículas, el número de partículas, la suma de partículas en el medio externo comparado con el número de partículas en el medio interno es igual, ¿no? Por eso es isotónico. Entonces, el agua se mueve hacia adentro y se mueve hacia afuera. La misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale de agua y por lo tanto se mantienen la misma cantidad de agua adentro y afuera. En el momento que pones a una célula en un medio hipotónico, es decir, con bajo contenido de partículas en el exterior, como se ve aquí, hay menos partículas afuera y hay una mayor cantidad de partículas adentro con actividad osmótica o bien osmóticamente activas. El agua, pues entrará porque es una membrana semipermeable, la membrana celular, entra el citoplasma, aumenta el volumen y en algún momento ya no es suficiente los fosfolípidos para mantener el tamaño, el volumen, y la célula explota y libera todo el contenido celular. Entonces, este es un problema cuando colocamos a las células en un medio hipotónico. Entonces, tus células no van a vivir. Entonces, si en algún momento ustedes llegan a hacer llegan a trabajar en biología celular, tendrán que tener mucho cuidado con la tonicidad o la osmolaridad de sus medios, porque pueden tronar sus células si no las colocan en un medio adecuado, entre otras muchas cosas más, pero es una de las características que deben de tomar en cuenta en el momento que manejen células completas sin pared celular, porque las bacterias y las levaduras, hongos, etcétera, y las plantas, pues tienen su pared celular. Entonces, esto de la hipotonicidad con respecto al agua, pues no les interesa, ¿no? Porque la pared celular evita que la membrana aumente de tamaño y pues podrás tener un medio hipotónico afuera con mucha agua, pocas partículas, pero pues a la célula, a la bacteria, pues ni le va ni le viene, ¿no? Es un medio, es una forma de protegerse de cambios en la tonicidad. No le afecta. El problema, lo que sí les afectaría a estas células son los medios hipertónicos. O sea, entonces, medios con una tonicidad mayor afuera que al interior de las células, a las bacterias, a las levaduras sí les afecta, porque si consideramos que, por ejemplo, afuera hay más sal, una gran cantidad de sal u otros compuestos osmóticamente activos, el agua del citoplasma tenderá a salir, ¿no? Tenderá a salir y entonces la membrana plasmática, pues no es que se encoja, pero finalmente es como una carpa. Y si no tienes adentro nada, pues colapsa la carpa y quedan todas las células chupaditas como uvas pasas, como ciruelas pasas. Y pues un medio con esas características, pues ya tiene ciertos problemas para funcionar adecuadamente en términos metabólicos. Y por eso se conservan muy bien las uvas pasas y las ciruelas pasas, porque le quitas el agua. Y entonces muchas reacciones que ocurren en agua, pues ya no ocurren. Y pues no se echan a perder, etcétera. Entonces también es un medio de conservación de qué, pues de alimentos. Tenemos, por ejemplo, la cecina y otras cosas, ¿no? Que hacen de esta manera, con sal. El jamón también es una forma de conservación y se prepara también de esta manera, colocando la pierna del cerdo recién muerto en lo que conocemos como
salmueras. Es una salmuera. Es pura agua con sal. Correcto. ¿Quién contestó? ¿Brian? No, yo, Manuel Campos. Manuel Campos, correcto. Una salmuera es una solución de agua con sal, mucha sal, ¿no? Entonces ahí meten su pierna de cerdo. Ustedes pueden hacer, ustedes pueden hacer un jamón en casa. Le ponen, matan al cerdo, lavan bien la pierna, la recubren con sal, esa sería otra opción, la recubren completamente con sal y la recubren con una membrana, como si fuera chorizo, y la dejan secar, colgado de algún lugar, y pues se lo dejan un par de años. Y en algún momento tomarán una muestra y encontrarán que pues ya tienen un buen jamón. Claro, los bichitos también cuentan, pero bueno, esos llegan del ambiente, ¿sí? Sin ningún problema. Si tienen una membrana impermeable como el del chorizo o la longaniza, lo recubren con esa membrana, pues evitarán que esos bichitos entren. Y lo único que estarán aventando los bichitos, pues son proteasas. Y estas proteasas, que son proteínas, podrán atravesar estas membranas y cortarán, hidrolizarán la carne, las proteínas, y liberarán, y también lipasas, entran, pasan a través de la membrana, eh, degradan los fosfolípidos, los lípidos, las grasas, y empiezan a liberar pues el olor característico del jamón. Interesante, ¿no? Bueno, eso se hace con salmuera, con agua con sal. Y bueno, esa es una aplicación, pero recuerden que también tenemos la parte médica, las inyecciones. Esta es una solución isotónica. Tiene, si ven por ahí, dice que cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio, y tiene una determinada concentración, 0.09%, si mal no recuerdo. Y eso es lo que le utilizan para las inyecciones, ¿no? Ok. Entonces, se van a inyectar, pues tendrán que ponerse su solución salina, conseguirse solución salina en la farmacia. Está el agua inyectable también, pero esa totalmente pura. Y cuando se mezcla, pues ya se han hecho las pruebas de que esa mezcla, pues bueno, no es hipotónica, y por lo tanto no necesitas utilizar esta solución de cloruro de sodio, a menos que la cantidad de soluto que tengas presente en tu medio que vas a inyectarse hipotónica. Entonces, en ese caso, sí tienes que utilizar una solución de cloruro de sodio. Por ejemplo, pones glucosa, ¿no? Y estás ahí en la cama del hospital y no estás alimentando, te tienen que poner suero, y esa solución de glucosa tiene que ir acompañando, o va en un medio hipotónico de cloruro de sodio. Punto. Comentarios, porque vamos a pasar a pH. ¿No? ¿Hay comentarios? Donovan. No, diría que no, profe. Bien, ok. Bien, entonces pasamos a pH. Entonces vamos a ver a un fenómeno que tenemos con respecto a los protones. De hecho, con todos los solutos. Todo soluto en un medio acuoso, la solución, tiene una movilidad determinada. Entonces, cada partícula presente en el medio, disuelta, tiene una movilidad en la solución. Se mueve a una determinada velocidad. Entonces, hay partículas que se mueven más rápido que otras, ¿no? Igual como los seres humanos. Vemos algunos que corremos menos que otros, y algunos que apenas y caminan. Es lo mismo con las partículas en solución.
Entonces va a depender de varias cosas. El tamaño, por ejemplo, depende del tamaño, qué tan grande es esa partícula, la molécula. También depende de la temperatura del medio y depende también de las interacciones que puedas tener con las moléculas de agua. Entonces, partículas que tienen fuertes interacciones y están además en concentración, la concentración es importante, están en altas concentraciones, interaccionan consigo mismas las partículas y con otras partículas adyacentes, contiguas, pues tienden a tener una menor movilidad, aumentan la viscosidad. Y al aumentar la viscosidad, pues también empiezas a impedir la movilidad de un montón de sustancias, partículas en la solución. Pero bueno, todo eso se vuelven, están en un rango relativamente estrecho, la movilidad de las partículas. Y la movilidad del agua también pues es relativamente alta, la movilidad del agua. Pero tenemos un fenómeno bastante curioso, que la movilidad del protón. Entonces, ¿cuál es el protón? Entonces tenemos aquí una molécula de agua. ¿Sí ven mi puntero? Sí. ¿Sí? Ok, entonces tenemos una molécula de agua, H2O, tenemos la esfera del oxígeno y los dos hidrógenos. Entonces el hidrógeno de esta molécula de agua, la reacción está escrita acá abajo, y una constante de equilibrio, entonces H2O, puede liberar un protón, el medio. Entonces este protón es lo que le da el carácter ácido a las soluciones acuosas. Pero también libera un hidroxilo, entonces el OH. Entonces estas son especies iónicas con carga formal positiva, el protón, carga formal negativa, el hidroxilo. Y el hidroxilo, la concentración de hidroxilos le da el carácter básico a las soluciones acuosas, el agua. Entonces, el agua, pues ya sabemos todos que lo podemos considerar, tiene ese carácter anfipático que es una base y es un ácido, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, el protón, la movilidad del hidroxilo es similar a la movilidad de otros iones como el sodio y el potasio, etcétera. Pero la movilidad del protón en un medio acuoso, es exageradamente veloz, de varias órdenes de magnitud, utilizando los términos que habíamos descrito ya anteriormente. Entonces, el protón es un as, es una bala. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, tomando en cuenta estas soluciones, si ustedes ponen protones acá arriba, hidrógenos, ion hidronio, en una de estas esquinitas, cuando abres los ojos, ya está en el otro extremo. O sea, parpadeas, y eso es mucho, ya está del otro extremo. Mientras que otras moléculas tienden a bueno, esto no, tienden a difundir lentamente. Entonces, difunden lentamente. Ok. Todos visualizan lo que estoy, o más que visualizar, entienden lo que estoy tratando de explicar, de dibujar. ¿Sí? Entonces difunden lentamente. Después de cierto tiempo, pues ya alcanzan un equilibrio en el sistema. Entonces se mueven. Se mueven en todas direcciones. ¿De acuerdo? Y cada una de estas semisferas pues, es la difusión en un tiempo determinado. Entonces, el que está más cerca acá arriba es a tiempos cortos, medianos y largos. En algún momento todo se va a convertir
va a difundir, se va a volver homogénea la solución. Pero el protón lo colocas de aquí y en un abrir de ojos ya está en todas partes. Ya está en todas partes. En un instante. Eso es lo que ocurre con el protón. ¿Por qué no hace esto? ¿Respuestas, Efraín? ¿Será porque los electrones que tiene que está proporcionando el agua están como que cediéndolos y, bueno, más bien cediendo los protones, ¿no? Y como el protón siempre pasa a un átomo con electronegatividad, entonces va moviéndose muy rápido, no sé, bueno, se me ocurre algo así. No. No Entonces sé, me imagino. Ay, pones el protón en una esquinita y en un abrir de ojos, y eso es muchísimo, ya está en todas partes. pues es como una bala, ¿no? Por así decirlo, porque tiene alta energía y es chiquita, entonces pues, anda rebotando por todos lados, ¿o no? No, no es una bala. Es decir, si fuera una bala, viajaría rápidamente a través de toda la solución y generaría calor por la fricción que tiene, ¿no? Y de hecho, hay sustancias que al disolverse generan calor y por varias razones, pero generan calor. Entonces pueden poner sal, o algún ácido o alguna base y te genera calor en la disolución. Tiene que ver con esto que describe Valeria, ¿sí? Pero eso no explica por qué el protón está en todas partes después de haberlo agregado aquí en la esquinita. Bueno, pues aquí les vamos a contar una fábula. Entonces, es la fábula del conejo y el zorro, que nos explica la movilidad del protón en medio aquoso. Entonces, ustedes tienen que en un buen momento se encontraron el zorro, se encontró con un conejo y el conejo estaba en su agujero. Y pues ya saben, el zorro es bastante listo, ¿no? Y pues pescó al conejo. Entonces dijo, bueno, está bien, me comes, pero solo te voy a dejar que me comas, pero solo si eres más rápido que yo. Por ejemplo, ¿ves aquel árbol que está a 1 kilómetro de aquí? Bien, vamos a correr. Tú por arriba, yo por abajo. Y si llegas allá antes que yo, me comes. Es el protón, ¿no? Pero si yo llego antes que tú, no me comes. ¿De acuerdo? Y pues el zorro, pues, creyéndose muy listo y veloz que el conejo y más listo que el conejo, pues acepta, ¿no? Y más, empieza la carrera, el conejo por abajo y el zorro por arriba. Cuando llega al otro árbol, llega y encuentra el conejo ahí descansando. Dice, bueno, está bien, me ganaste, pero es más rápido que yo.
Dice el conejo, sí, bueno, no me vas a comer. Dice, bueno, dame otra oportunidad. Vamos a ver si en la segunda te puedo ganar. Y el conejo le dice, bueno, va, otra oportunidad. Y de nuevo empieza la carrera, va el zorro, y cuando regresa al otro árbol, al otro agujero, el conejo ya lo estaba esperando. Dijo, no puede ser, de nuevo me ganaste. Dice, sí. Una tercera oportunidad. Y el conejo. Bueno, está bien, una tercera oportunidad. Y de nuevo, va el zorro por arriba, el conejo por abajo, y al llegar al otro árbol, el conejo ya lo estaba esperando. El conejo siempre ganó, siempre ganó. ¿Qué creen que estaba pasando? Que no era el mismo conejo. Correcto. Un perro ovejero le dijo al zorro, no seas tonto, no es el mismo conejo. Te están engañando. Y es lo mismo que ocurre con los protones. ¿De acuerdo? Entonces aquí el sodio, pues bueno, le lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Ese sería el ¿qué? El zorro. Y el protón, este, este sujeto, sería el conejo. Entonces, en el caso del sodio y la mayoría de los iones, potasio, magnesio, calcio y los solutos, glucosa, fructosa, sacarosa, etcétera, pues tienen que viajar como el zorro, como unidad para llegar al otro lado. Mientras que el protón, como el conejo, pues no es el mismo conejo. Es decir, llega al otro lado rapidísimo porque no es el mismo conejo. Es otro conejo, es otro protón. Pero sucede que tenemos este saltito. Entonces, lo que hace, pues es simplemente tocar a la molécula contigua, pasar el protón, y cuando menos se encuentra, el protón ya está del otro lado. Entonces, esto mismo ocurre, por ejemplo, en actividades humanas. Cuando hay desastres, no sé si han visto, se forman cadenas humanas. Y se van pasando los escombros, ¿no? O sea, la piedrita, o se van pasando otras cosas, ¿no? Herramientas, qué sé yo, o tabiques, no sé. Y ahí se van pasando. ¿Por qué hacen esta cadena humana? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es más rápido? ¿Respuestas? A ver, las chicas que son más listas, bueno, hay muchas chicas listas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿No? No, o sea, solo sí estoy de acuerdo que es más rápido también como para obtener agua, me imagino las cubetas también írselas pasando. Ujú. Es más rápido, más eficiente que llevar tu cubeta a un lado y con otro así, etcétera. Y todos al mismo tiempo, ¿no? Recorriendo todo. Se van a cansar mucho más rápido. La eficiencia de trabajo va a ser menor. Pero en México es muy común hacer esto. Incluso muchas partes del mundo no entienden por qué hacemos eso, ¿no?
ni lo entenderán. Pero en México, por alguna razón, hacemos eso. Está para los tabiques, ¿no? Cuando están ahí construyendo los albañiles en filita, ¿no? Se los avientan de dos en tres o en cuatro y pum, y los otros los pescan y se lo pasan al otro y los depositan. Eso no lo entienden por alguna razón en otros países, pero tiene su fundamento aquí, en esto, lo que está ocurriendo con los protones. Entonces, se lo van pasando, pum, pum, pum. Entonces, lo que tenemos del otro lado no es el mismo protón que tenemos acá, ¿no? Es otro protón diferente. Como acá, es otro conejo. Entonces, eso es lo que hace el protón en el medio. Y esta es su movilidad, la movilidad del protón en el medio. Es muy eficiente, es extremadamente elevado, por ahí tenemos los números. No los voy a mostrar porque tardamos mucho tiempo. Pero ustedes pueden conseguir esas velocidades de difusión. Pueden conseguir una tabla. Bueno, igual la consigo ahorita para no dejarlos con un mal sabor de boca. A ver. Y esta es la tabla. Entonces tenemos el soluto, el disolvente, los coeficientes de difusión en metros cuadrados por segundo. Entonces, protones en agua, 9.3 por 10 a la menos 9. Entonces, si lo comparamos con el resto, pues es extremadamente, bueno, es alto, no es extremadamente, pero sí es alto, bastante elevado, ¿no? Si ven el número, ¿no? 9.3 comparado con el resto, pues menor. Casi lo mismo tenemos con el hidroxilo, 5.3 por 10 a la menos 9. Y el resto andan por ahí de 1, 1.3, 2, relativamente bajo. Y dependiendo también del tipo de disolvente. Pero el protón, vamos a decir que es 10 veces más rápido, más o menos. O bien 5 veces más rápido, por ejemplo, que el potasio, que el cloro o el yodo, más o menos. Entonces, como el conejo sería 5 o 10 veces más rápido que el zorro, dependiendo de quién tengas arriba. Pues en lo que recorre una quinta parte el zorro, el conejo ya está del otro lado. Eso lo podemos decir nada más con los números. Bien, tus preguntas. ¿No? ¿Comentarios? Sí, mientras más grande sea el compuesto, pues menor va a ser su velocidad de difusión, ¿no? Por ejemplo, aquí la albúmina sérica tiene un peso molecular bastante grande, es una proteína enorme. Es mediana, pero pues comparado con los iones es enorme, ¿no? Y el medio de difusión, agua, podemos ver su velocidad de 0.059 por 10 a la menos 9. Entonces, comparado con el resto, pues es bajo la velocidad de difusión. Y una enzima, una proteína pequeñita, como es la ribonucleasa, pero aún así relativamente grande comparado con los iones, en agua, su velocidad de difusión es el 0.12 por 10 a la menos 9, o sea, una décima parte o una veinteava parte comparado con los iones, potasio, cloro, yodo, sodio.
La velocidad de difusión de estas dos proteínas es mucho menor, pero es aún menor cuando el tamaño de la proteína aumenta. Y si esto es para una proteína de 66 kilodaltones, para una proteína de 100, pues debe andar por ahí, pues, este número debe ser mucho más pequeño, ¿no? Un par de ceros más, un cero después del extra y después del punto. Y así. Miren, la velocidad del agua en el agua, es curioso, no lo había visto antes. ¿Cuánto se mueve el agua en agua? 2.3 por 10 a la menos 9, igual que un ion. Ojo, entonces el agua en agua se mueve igual que cualquier otro ion, pero la velocidad del protón, del hidroxilo, o sea, las formas disociadas, es de 5 veces más y 10 veces más rápido que el agua completita, como molécula, ¿no? Y sacarosa, ejemplo, un disacárido, una molécula ya un poquito más grande, en agua se mueve a 0.52 por 10 a la menos 9. Es la mitad de la velocidad de un ion como el litio o el sodio. Esa velocidad se mueve en solución. La glicina, un aminoácido, se mueve en forma similar al sodio y el litio. Tiene la misma velocidad de difusión. Y esta molécula que está aquí, ¿cuál es? A ver, para los que pasaron, todos pasaron. Entonces, cualquiera de ustedes me puede decir, ¿qué molécula es esta que está aquí abajo? Donovan, ¿qué molécula es? Esa molécula que está subrayada. Donovan. Es el metanol, ¿no? Es el metanol, correcto, Valeria. Es el metanol, entonces tiene una velocidad muy parecida a, pues el de, pues bueno, está entre el sodio y el potasio, más o menos. Se mueve a esa velocidad. Y bueno, pues ahí tenemos otros disolventes, como el hexano, leptano, cloruro de tetracloro de carbono, el mismo aire, el aire como disolvente, con el oxígeno, el sulfuro de cesio, el nitrógeno, bueno, cloro de carbono, tenemos estas velocidades de difusión. Bien, estos hay que tomarlos en cuenta en determinadas situaciones, estas velocidades de difusión. Son importantes para la bioquímica. Bien. Entonces, la catálisis enzimática, la velocidad, en la catálisis enzimática, en la transformación de las biomoléculas, la velocidad máxima que puedes tener en términos de conversión es la velocidad de difusión de esa sustancia en agua. ¿Sí me explico? O sea, no puedes pasar esa velocidad. No puedes tener esa velocidad de metabolismo, catabolismo, anabolismo, lo que sea, lo que está ocurriendo. Entonces, las células, en ese punto de su metabolismo por alguna enzima, no va a tener una mayor velocidad que la velocidad de la difusión del soluto. Si es una enzima, sería la velocidad de difusión del sustrato. Entonces, este número sería la velocidad máxima de catálisis. Y si el soluto alcanza estas velocidades, significa que tiene su máxima, ¿qué? La enzima es una enzima con una eficiencia, ¿qué? Máxima. Es una enzima casi perfecta, en términos catalíticos. Porque si la conversión es casi igual o igual a la velocidad de difusión de su sustrato, o sea, del soluto, pues entonces la catálisis es prácticamente inmediata. Entonces, una de esas enzimas, química, estamos hablando de bioquímica, pues es la catalasa. ¿Qué es la catalasa? ¿Qué hace la catalasa? La catalasa convierte el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. ¿Dónde tenemos catalasa? Lo tenemos en las células. Entonces, en algún momento, cuando ustedes tienen una herida y se ponen
peróxido de hidrógeno, ¿qué es lo que ocurre? Si le ponen agua oxigenada, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ves, Brian? Brian, ¿ya no estás? Efraín, ¿qué ves cuando pones? Pues tiene un color, ¿no? Como específico, No, azul. no. ¿El agua oxigenada? No, es agua, es como agua. Es difícil saber que el agua oxigenada es agua oxigenada. Empieza a burbujear. Ajá, empieza a burbujear. Entonces, en el momento que te pones el agua oxigenada y de verdad tienes una infección y estás o tienes abierta la herida, inmediatamente empieza a burbujear. Eso es indicación de que tienes abierta una herida. Y entonces la velocidad de catálisis, o sea, formación de oxígeno, es la velocidad de la difusión del oxígeno en agua, pues casi la velocidad de formación del oxígeno. Entonces, inmediatamente ves la formación de oxígeno, pum, 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 las burbujas. Entonces, catálisis. Y eso está definido por la velocidad de difusión del sustrato en agua y la eficiencia de la enzima. Y la enzima, y no vas a obtener velocidades mayores a estas. Es como la velocidad de la luz. Te dice, no puedes viajar más allá de la velocidad de la luz. Aquí es exactamente lo mismo. En una enzima con alta eficiencia, su velocidad máxima, o su velocidad catalítica, no va a ser máxima la velocidad de difusión de su sustrato. Eso lo sabemos. Si alguien te pone un número ahí bastante grande, y ves la velocidad de difusión del sustrato, dices, no, eso está mal. Eso no es cierto. Punto. ¿Sale? Bueno, aquí la dejamos en preguntas y nos vemos la próxima clase. Y vamos a ver ya pH. Si no hay- Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.